Una las 7 fuerzas, las 7 bancadas políticas que representan a los habitantes de la Ciudad de México en el Congreso, reiteraron su compromiso con los capitalinos. Veamos cómo. Al entrar en funciones el nuevo Congreso de la Ciudad de México, los diputados de cada partido representado en esta legislatura fijó el posicionamiento de su bancada. El partido Encuentro Social señaló que se convertirá en la voz de los ciudadanos en la lucha por recuperar el desarrollo económico y la seguridad ciudadana. Sabemos que los cambios en la Ciudad de México necesariamente habrán de pasar por esta soberanía, y es aquí en donde hacemos el compromiso de defender el nuevo programa de gobierno y el nuevo proyecto de ciudad. El verde ecologista indicó que las leyes deben ser pensadas para que los ciudadanos vivan mejor, tengan mejores salarios, buenos servicios públicos y proveer todo aquello que les permita vivir con dignidad, y agregó que las condiciones están dadas para que el Congreso haga historia. Lo único que pedimos es que se tomen en cuenta las propuestas de todos, sin importar su origen, y veamos el cómo sí se pueden hacer realidad las cosas. Es hora de dejar de ver a la gente, sus necesidades y sus problemas como simples estadísticas. Es tiempo de que le regresemos a la política su verdadero sentido. Desde la bancada del PRI se indicó que los gobiernos deben trabajar para todos y se dijo que serán una oposición responsable que trabaje con todas las fuerzas políticas para cambiar el servicio público. Quienes estamos en la oposición, ejerceremos la crítica de forma libre y permanente. Así lo haremos en la bancada del PRI, siempre con argumentos, sustento y propuestas. La representante del Partido del Trabajo dijo que se terminará con los privilegios de la clase política para elaborar leyes que empoderen a los sectores claves de la Ciudad de México. Debemos elaborar y aprobar leyes y construir instituciones que empoderen a los sectores claves del pueblo mexicano. Si etimológicamente democracia significa poder del pueblo, avanzar en la cuarta transformación implica fortalecer la democracia de la ciudad capital. El coordinador de la bancada del PRD dijo que la política de hoy será la historia de mañana. Agregó que existen muchas tareas que se deben afrontar y problemas que no serán resueltos sin la participación del pueblo. Vivimos en una metrópoli que sin duda alguna es una ciudad de derechos. Es la ciudad de mayor gasto social de la República, donde se reconocen derechos inalienables a la niñez, a la mujer, a la familia, a los adultos mayores, a los jóvenes, derechos que se otorgan a todos por igual, sin importar credos religiosos, sexo, edad, color de la piel o preferencia sexual. Pero a pesar de todo lo logrado, una administración excesivamente centralizada y con el riesgo de que, con un partido político hegemónico, se centralice aún más. El posicionamiento de Acción Nacional fue en el sentido de buscar la reconciliación y representar de manera eficiente las necesidades de los ciudadanos. Y él llamaba, pues, a la reconciliación de los mexicanos. Y decía, el deber mínimo es el de encontrar, por graves que sean las diferencias que nos separen, un campo común de acción y de pensamiento que es virtud esencial, y ahora la más necesaria para México. Por último, la coordinadora de Morena en el Congreso señaló que aunque su partido es mayoría, no repetirán los errores del pasado. Agregó que se reencauzará a la ciudad a donde se privilegie el interés público. En esta nueva etapa, Morena asume un amplio compromiso con la lucha de las mujeres, con los creadores, con las y los trabajadores, con defensores de derechos humanos, los que buscan una ciudad sustentable, con los derechos LGBTI, con los jóvenes, con el sector productivo, con los productores rurales que resisten a la mancha urbana, con las personas con discapacidad, con los niños, con los mayores, con los cientos de miles que no tienen agua. Tras los planteamientos se levantó la sesión. El trabajo que tiene por delante el Congreso de la Ciudad es terminar con las leyes secundarias, por lo que las sesiones del primer periodo ordinario de sesiones comenzarán este martes 18 de septiembre. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.